Mi nombre es Valentina Guevara y mi compañero es Harold Ramírez. A nosotros nos correspondió el tema de Historia de las roscas. Los tornillos y las roscas se han venido usando durante siglos como medios de unión o de fijación de las piezas metálicas conjuntamente. Así, la idea de construir una forma similar al roscado nace mucho antes en la historia, puesto que Arquímedes fue el primero que tuvo la idea de enrollar un tubo según una hélice geométrica sobre la periferia de un cilindro. En cuanto a las primeras tuercas, fueron ejecutadas mediante un diente metálico incrustado en el primer filete de un tornillo de madera. En la Edad Media, las tuercas y los tornillos ya se empleaban para la sujeción de armaduras y de corazas. La ventaja principal del uso de las roscas, mucho antes y en la actualidad, es que las piezas pueden montarse y desmontarse sin deteriorarse. Con la aparición de la imprenta, la forma de los tornillos y de las tuercas fue haciéndose más precisa a medida que su reproducción se multiplicaba. Partes fundamentales de una rosca. El diámetro mayor, se le conoce también como diámetro exterior y nominal de la rosca, es el diámetro máximo del filete del tornillo o de la tuerca. El diámetro menor, también conocido como diámetro interior del núcleo o de la raíz. Diámetro primitivo. En una rosca cilíndrica es el diámetro de un cilindro imaginario, cuya superficie corta los filetes en puntos tales que resulten iguales al ancho de los mismos y al que los hoyos cortados por la superficie del cilindro. Paso. Es la distancia desde un punto de un filete al punto correspondiente del filete siguiente, medida paralelamente al eje. Avance. Es la distancia que avanza un filete en una vuelta. Ángulo. Es el ángulo formado por los flancos del filete, medido en el plano. Ángulo de la hélice. Es el ángulo formado por la hélice del filete en el diámetro primitivo con un plano perpendicular al eje. La cresta. Es la pequeña superficie superior del filete que une dos flancos del mismo. La raíz. Es la superficie de fondo que une los flancos de los filetes adyacentes. Flanco. Es la superficie del filete que une la cresta con la raíz. Eje de la rosca. Es el del cilindro o cono que se ha tallado en la rosca. Entre muchas otras podemos encontrar la discrepancia, que no permite que se rebasen ni la holgura mínima ni la interferencia máxima que convienen al acoplamiento. Y por último podemos encontrar la tolerancia, que es la magnitud de variación permitida en la medida de una pieza. Partes fundamentales de una rosca. Clasificación de las roscas. Las roscas se pueden clasificar de varias maneras. Una de ellas es según el número de filetes. Roscas de una sola entrada tienen un filete y roscas de varias entradas con varios filetes. Se puede clasificar de la segunda manera según la forma del filete. Pueden ser roscas triangulares, roscas trapeciales, roscas cuadradas, roscas redondas y roscas de diente de sierra. También se pueden clasificar según la posición de las roscas. Es decir, roscas exteriores pertenecen al tornillo y roscas interiores pertenecen a la tuerca. Otra manera de clasificarlas es según su sentido en la que se dividen. La rosca que gira hacia la derecha en sentido de las manecillas de reloj y la rosca hacia la izquierda en sentido contrario de las manecillas de reloj. Formas de fabricación de las roscas. Práctica de roscado con peines. El peine exterior y el peine interior. Aparte de estas, también existe el roscado interior y el roscado inferior. Los peines, como los había mencionado, son para repasar los filetes de los tornillos. Es utilizado también el peine exterior para este tipo de tornillos. Y para las tuercas es utilizado el peine inferior o el peine de lado. La práctica con el roscado de macho. El roscado de macho es una barra de acero la cual contiene filetes alrededor y estrías con ranuras. Esto se utiliza para tallar las roscas inferiores. Los nombres de aquellos machos son el desbaste o la primera pasada, el intermedio, segunda pasada y el final o el final de acabado. Otra práctica utilizada para roscado son con terrajas. Las terrajas es una pieza de acero que es fileteado interiormente con ranuras que forman aristas cortantes. Estas terrajas se utilizan para tallar las roscas exteriores en barras redondas. Todos los lados de la terraja no son iguales. Por un lado tiene un agujero de chaflán mayor y por el otro
tiene un agujero de chaflán menor que permite el roscado inicie con facilidad. Clasificación de las roscas. Las roscas se